Hola viajero cansado, y bienvenido a este rincón sereno de la historia donde la sabiduría ancestral se encuentra con la vida moderna. Antes de sumergirnos en el increíble viaje de hoy, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás sintonizando y qué hora es para ti ahora mismo. Siéntete libre de dejar un comentario y hacérmelo saber. Si disfrutas descubriendo cómo nuestros ancestros resolvían los mismos problemas que enfrentamos hoy, adelante y haz clic en ese botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras fascinantes aventuras a través del tiempo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Has escuchado alguna vez sobre el modo monje? Se ha vuelto esta tendencia masiva de productividad en 2024, donde las personas se desconectan de las distracciones, se despiertan a horas impías y siguen horarios rígidos para maximizar su enfoque y rendimiento. Los influencers están ganando millones enseñando este concepto, afirmando que han descubierto algún enfoque revolucionario para la gestión del tiempo y la disciplina. Pero aquí está lo que es absolutamente alucinante, lo que están llamando revolucionario, lo que están promocionando como algún truco de vida revolucionario. Los monjes medievales ya eran maestros de este mismo sistema hace más de 1000 años. Y no estoy hablando de alguna versión diluida de la cultura de productividad. Estoy hablando de un sistema de gestión del tiempo tan sofisticado, tan brutal y tan efectivo que haría llorar de envidia a los gurús modernos de la productividad. Así que ponte cómodo, deja que esa tensión se derrita de tus hombros y prepárate para descubrir cómo estos santos privados de sueño descifraron el código del alto rendimiento sostenible que nuestro mundo moderno está tratando desesperadamente de recrear. Imagina esta escena, y quiero que realmente te sumerjas en este momento. Son las 4:30 de la mañana, en un frío día de diciembre en la Europa medieval. El año es 1147, y estás parado en los corredores de piedra de un monasterio cisterciense. El aire está espeso, con el humo persistente de velas de cera de abeja y la punzada penetrante del incienso que ha estado ardiendo desde la medianoche. Introend tu aliento, crea pequeñas nubes en el aire gélido mientras cantos distantes resuenan a través de los techos abovedados arriba. Esto no es un retiro de meditación pacífico y sereno. Este es el mundo de los santos privados de sueño que dominaron el tiempo mismo. Imagina si tu teléfono inteligente tuviera un modo monje, pero en lugar de solo bloquear notificaciones, te transportara a un mundo donde cada respiración era visible, cada paso resonaba con propósito y cada momento estaba calibrado para el máximo rendimiento humano. Ahí es exactamente donde estamos parados ahora mismo. Los monjes a tu alrededor ya han estado despiertos durante horas. Mientras probablemente estabas soñando en tu cama caliente, estos hombres ya habían completado su primer servicio de oración del día, llamado Nocturnos, que comenzó a medianoche y duró hasta las 3 a.m. 3 horas de oración continua, canto y disciplina espiritual mientras el resto del mundo dormía. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente increíble. Después de esas 3 horas de trabajo espiritual, no regresaron a la cama para una noche completa de sueño como cualquier persona razonable haría. No, practicaban lo que los investigadores del sueño hoy llaman sueño segmentado o primer y segundo sueño. Dormirían por unas 3 a 4 horas. Luego despertarían a medianoche para los nocturnos. Permanecerían despiertos durante 3 horas. Luego regresarían a dormir por otro segmento de 3 a 4 horas. Esto no era un accidente de ignorancia medieval. Este era un sistema cuidadosamente diseñado que dividía su sueño en 2 fases distintas, maximizando tanto su práctica espiritual como su rendimiento cognitivo. Imagina tratar de explicar esto a un especialista moderno del sueño. Me despierto a medianoche todas las noches, rezo y canto durante 3 horas, luego regreso a dormir hasta las 4:30 a.m. Probablemente recomendarían terapia inmediata, pero estos monjes no solo estaban sobreviviendo en este horario, estaban prosperando con él. Estaban manejando algunas de las operaciones agrícolas más exitosas en la Europa medieval, copiando y preservando el conocimiento del mundo
y manteniendo debates teológicos complejos que influenciarían el cristianismo durante siglos. La experiencia sensorial de su mundo era diferente a cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Imagínate en ese monasterio a las 4:30 am. Los suelos de piedra están helados bajo tus pies calzados con sandalias. El aire lleva el aroma de leña ardiendo de los pocos espacios calentados en el complejo, mezclado con los olores más terrosos de hábitos de lana que no han sido lavados en semanas, y el sabor metálico de tazones de incienso que han estado ardiendo continuamente durante horas. Pero lo que es increíble es que esto no era solo programación aleatoria. Estos monjes habían desarrollado lo que era esencialmente el primer sistema sofisticado de gestión del tiempo del mundo, completo con ajustes estacionales que no desentonarían en un manual de eficiencia corporativa moderna. Piénsalo de esta manera. Mientras nosotros luchamos con la depresión estacional y la tristeza invernal, estos maestros medievales ya habían descifrado el código de la optimización estacional, ajustando todo su marco operacional basado en ritmos naturales que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. Durante los meses de verano, cuando el amanecer llegaba temprano, despertarían a las 4:30 am para sus oraciones matutinas. Pero durante los brutales meses de invierno, cuando el amanecer no llegaba hasta mucho más tarde, ajustaban todo su horario hacia atrás, a veces no comenzando su día hasta las 7:30 am. Esto no era pereza. Esta era optimización estacional estratégica que tomaba en cuenta los ciclos de luz natural, las demandas agrícolas y los ritmos circadianos humanos siglos antes de que la ciencia tuviera nombres para estos conceptos. La genialidad de su sistema se hace evidente cuando te das cuenta de que no solo estaban administrando el tiempo, estaban gestionando energía, atención y limitaciones humanas dentro de un marco que exigía máximo rendimiento en múltiples ámbitos simultáneamente. A través de 8 servicios de oración al día, también estaban dirigiendo operaciones agrícolas que alimentaban regiones enteras, gestionando sistemas financieros complejos que harían sentir envidia a los bancos modernos, y preservando y copiando los tesoros intelectuales del mundo antiguo. Aquí está lo increíble. Imagina tratar de dirigir Apple, la Universidad de Harvard y una empresa agrícola Fortune 500 simultáneamente, mientras también mantienes una práctica de meditación que te exige despertarte cada pocas horas para ejercicios espirituales. Eso es esencialmente lo que estos monjes estaban logrando, siglos antes de que alguien hubiera inventado el concepto de equilibrio trabajo-vida. Permíteme pintarte un cuadro aún más vívido de cómo era esto en la práctica. Son las 5 de la madrugada y la campana para laudes está a punto de sonar. Estás en la capilla y el aire está espeso con humo de incienso que crea patrones fantasmales en la luz de las velas. Las paredes de piedra parecen absorber y amplificar cada susurro, cada paso, cada crujido de los reclinatorios de madera. A tu alrededor, docenas de hombres se alinean silenciosamente en sus posiciones asignadas, sus hábitos de lana marrón susurrando suavemente en la oscuridad previa al amanecer. Pero aquí está lo que es verdaderamente notable. A pesar de haber estado despiertos desde medianoche, a pesar de operar con sueño fragmentado que destruiría a la mayoría de la gente moderna, estos monjes muestran un nivel de atención enfocada y claridad mental que parece casi sobrehumana. Su canto es preciso, sus movimientos son deliberados y su concentración parece inquebrantable. De alguna manera habían descifrado el código del alto rendimiento sostenible que la cultura de productividad moderna aún está tratando desesperadamente de entender. Mientras laudes concluye y los primeros indicios del amanecer comienzan a filtrarse a través de las ventanas altas y estrechas, los monjes pasan inmediatamente a sus períodos de trabajo. Y aquí es donde su sistema de gestión del tiempo revela su verdadera sofisticación. Diferentes grupos se dispersan a diferentes actividades con precisión militar. Algunos se dirigen al scriptorium para comenzar a copiar manuscritos, sus mentes ya agudas y listas para el trabajo intelectual detallado que les espera. Otros se mueven hacia las áreas agrícolas para comenzar las tareas agrícolas del día. Lo que es increíble
es que esto no era caos. Cada monje sabía exactamente dónde necesitaba estar, qué trabajo necesitaba cumplir y cómo su productividad individual encajaba en la misión más grande de la comunidad. Habían creado lo que los teóricos organizacionales modernos llaman autonomía alineada, un sistema donde la iniciativa individual servía a objetivos colectivos sin microgestión o supervisión constante. Los meses de invierno trajeron sus propios desafíos únicos y adaptaciones. Imagina esto. Es enero en el norte de Francia, y el monasterio está atrapado en las garras del invierno. La nieve cubre los campos, y el único espacio calefaccionado en todo el complejo es el calefactorio, una sola habitación con una gran chimenea donde los monjes podían calentarse por breves períodos durante el día. En estas condiciones, su sofisticada gestión del tiempo se convirtió en una cuestión de supervivencia. Imagina trabajar desde casa, pero tu casa es un castillo medieval sin calefacción central, sin electricidad, y tu único espacio cálido es del tamaño de una sala de estar moderna, que tienes que compartir con 100 compañeros de trabajo. Sin embargo, estos monjes no solo sobrevivieron al invierno, lo convirtieron en su temporada más productiva. Durante estos meses duros, los monjes se reunían en el calefactorio después de las oraciones matutinas tempranas, con el aliento visible en el aire helado mientras planificaban las actividades del día. Sus cucuyas marrones, gruesas capuchas de lana diseñadas para el rigor invernal, estaban pesadas con la humedad de su aliento congelado, pero incluso en estas condiciones, su sistema de horarios se adaptaba sin problemas. El trabajo interior tenía prioridad, la copia de manuscritos aumentaba, y las actividades comunales se concentraban durante las partes más cálidas del día. El crepitar del fuego del calefactorio se convierte en la banda sonora de algunos de sus períodos más productivos. En esta única habitación caliente, los monjes participaban en una transferencia rápida de conocimiento, compartiendo técnicas para la iluminación de manuscritos, discutiendo cuestiones teológicas y coordinando la logística compleja de mantener su comunidad durante el invierno. El contraste entre el frío amargo de las áreas sin calefacción y la atmósfera cálida y productiva del calefactorio creaba ritmos naturales de concentración y restauración que el diseño de oficinas modernas todavía está tratando de replicar. Pero quizás el aspecto más fascinante de su sistema era cómo manejaban lo que ahora llamaríamos equilibrio entre trabajo y vida personal. Excepto que ellos no veían el trabajo y la vida espiritual como cosas separadas que necesitaban ser equilibradas, los habían integrado tan completamente que el trabajo manual se convirtió en una forma de oración, el trabajo intelectual se convirtió en disciplina espiritual y la gestión comunitaria se convirtió en una expresión del servicio divino. Mientras nosotros constantemente tratamos de hacer malabarismos con prioridades que compiten entre sí, revisando emails del trabajo durante la cena familiar, sintiéndonos culpables por el tiempo personal durante las horas de trabajo, estos monjes habían descubierto algo revolucionario. ¿Qué pasaría si el trabajo y el significado no fueran opuestos luchando por tu atención, sino compañeros bailando en perfecta armonía? Esta integración creó algo extraordinario, una cultura de alto rendimiento sostenible que duró no solo meses o años, sino siglos. Los monjes individuales podrían agotarse o luchar, pero el sistema en sí era antifrágil. En realidad, se volvía más fuerte bajo estrés, más refinado bajo presión y más efectivo cuando encontraba desafíos. Imagina a expertos en productividad modernos tratando de estudiar este sistema. Probablemente se enfocarían en el horario, el levantarse temprano, las rutinas disciplinadas. Pero se perderían el elemento crucial que hacía que todo funcionara, el sentido más profundo de propósito que transformaba cada tarea mundana en algo significativo. Cuando copiar un manuscrito no era solo un trabajo, sino un acto sagrado de preservar conocimiento para las generaciones futuras, cuando cuidar cultivos no era solo agricultura, sino participar en la creación divina, cuando gestionar recursos comunitarios no era solo administración, sino practicar la mayordomía de los dones de Dios.
Cada actividad se llenaba de significado que sostenía la motivación durante los periodos más difíciles. Mientras la mañana progresa y te mueves a través de este mundo medieval, empiezas a notar detalles que revelan cuán sofisticado era realmente su enfoque. La cuidadosa atención a los ritmos estacionales que permite la máxima productividad mientras respeta las limitaciones naturales. La integración de actividades físicas, intelectuales y espirituales que previene el tipo de agotamiento que plaga a los triunfadores modernos. Pero aquí está lo que realmente te dejará boquiabierto: la forma en que diferentes tipos de trabajo se secuencian para optimizar tanto la energía individual como los recursos comunitarios. Los monjes entendían algo que la cultura de productividad moderna a menudo pasa por alto. El alto rendimiento sostenible requiere no solo disciplina y sistemas, sino también significado, comunidad y respeto por las limitaciones humanas. Sus horarios brutales estaban equilibrados por una conexión social profunda. Sus periodos de trabajo intenso estaban puntuados por restauración espiritual regular, y su logro individual siempre estaba al servicio de algo más grande que ellos mismos. A media mañana, cuando el sol invernal finalmente sube lo suficientemente alto para proporcionar luz significativa a través de las ventanas del monasterio, empiezas a ver el verdadero genio de su sistema. Esto no se trata solo de despertarse temprano o seguir horarios rígidos. Se trata de crear un sistema de vida total que optimiza el potencial humano a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Esto no se trata solo de despertarse temprano o seguir horarios rígidos, pero aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. Estos santos privados de sueño que dominaron el tiempo no solo estaban dirigiendo comunidades espirituales, estaban operando lo que eran esencialmente startups medievales, y su perspicacia comercial haría celosos a los empresarios modernos. Mientras la luz matutina se vuelve más fuerte, revelando el verdadero alcance de sus operaciones, empiezas a darte cuenta de que no solo estás mirando un monasterio, estás contemplando un Amazon medieval sofisticado, completo con cadenas de suministro, redes logísticas, instrumentos financieros y estrategias de mercado que estaban siglos adelantados a su tiempo. Imagina a Amancio Ortega tratando de explicar el modelo de negocio de Zara a los inversores. Tendremos almacenes en todas partes, optimizaremos rutas de entrega, crearemos nuestros propios sistemas de pago y construiremos lealtad del cliente que dure generaciones. Ahora imagina a un abad medieval diciendo esencialmente lo mismo en 1147, excepto que su modelo de negocio en realidad duró siglos, no décadas. Mientras el sol se alza más alto, revelando el verdadero alcance de estos imperios medievales, lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre la vida medieval. El eco de pasos en esos pasillos monásticos no era accidental. Estos edificios fueron diseñados para amplificar susurros, para llevar secretos y comunicaciones comerciales urgentes a través de salones de piedra con la precisión de un Internet medieval. Y eso es exactamente lo que eran, los primeros imperios comerciales integrados del mundo, operando con una sofisticación que dejaría con la boca abierta a los CEOs modernos. Estoy parado aquí mirando los restos arqueológicos de la abadía de Reading, donde las excavaciones de 2024 han revelado algo absolutamente alucinante. Estos no eran solo lugares de oración, eran Amazons medievales, centros de distribución completos que harían que Jeff Bezos mismo tomara notas. Los arqueólogos encontraron algo que me dio escalofríos: tabletas de logística que rastreaban inventario, rutas de envío y horarios de entrega con una precisión que rivaliza con la gestión moderna de cadenas de suministro, excepto que éstas estaban talladas en piedra y diseñadas para durar siglos, no almacenadas en servidores en la nube que podrían fallar mañana. Imagínate esto: el hermano Diego despertando a las 4 a.m., no solo para las oraciones matutinas, sino para revisar las operaciones de la cervecería, los envíos de grano de sus propiedades en 3 condados diferentes, el ala del hospital, donde están tratando a todos, desde nobles hasta campesinos,
el scriptorium, donde los monjes copian a mano manuscritos que se venderán por toda Europa, la casa de huéspedes que está completamente reservada con comerciantes viajeros, y las operaciones agrícolas que alimentan no solo al monasterio, sino a comunidades enteras de los alrededores. Esto es lo que las excavaciones de 2024 en la abadía de Reading revelaron. Un complejo de edificios de madera, sistemas sofisticados, de gestión del agua y operaciones a escala industrial que funcionaban 24/7 durante más de 400 años. Los arqueólogos encontraron evidencia de molinos de agua que podían procesar grano para miles de personas, talleres que fabricaban de todo, desde zapatos hasta platería, y una infraestructura de hospitalidad que hace quedar mal a los hoteles modernos. Pero aquí está lo increíble. Estaban haciendo todo esto siglos antes de que alguien hubiera inventado la palabra corporación. Estos monasterios estaban manejando cadenas de suministro integradas cuando la mayor parte de Europa aún estaba descubriendo la agricultura básica. Tenían control de calidad, gestión de marca, redes comerciales internacionales e incluso lo que hoy reconoceríamos como departamentos de investigación y desarrollo. Déjame llevarte dentro del monasterio de Saint-Gall en Suiza durante su edad dorada. Caminas por la puerta principal y te golpea el sonido de martillazos de las metalurgias, la molienda de grano de los molinos, las voces de estudiantes en la escuela y los cánticos de la capilla, todo sucediendo simultáneamente. El aroma de pan fresco de la panadería se mezcla con las hierbas del jardín medicinal y el humo de la fragua. Es como caminar al primer espacio de coworking del mundo, excepto que en lugar de hipsters con MacBooks bebiendo café artesanal, tienes monjes con herramientas forjadas a mano, creando de todo, desde libros hasta cerveza hasta medicinas que salvan vidas. Y de alguna manera, todo funcionaba en perfecta armonía. El abad no era solo un líder espiritual, era esencialmente el CEO de una corporación multinacional. Tenía que gestionar propiedades agrícolas dispersas a lo largo de cientos de millas, coordinar con reyes y obispos en asuntos políticos, supervisar acuerdos comerciales internacionales, gestionar una fuerza laboral de cientos de monjes más, trabajadores laicos, y aún mantener la misión espiritual que justificaba toda la operación. Estos lugares estaban manejando hospitales que estaban siglos adelantados a su tiempo. El monasterio de Cluny tenía una instalación médica que podía tratar a más de 200 pacientes simultáneamente. Tenían salas especializadas para diferentes condiciones, una farmacia que fabricaba medicinas de sus propios jardines de hierbas y bibliotecas médicas que preservaban el conocimiento médico griego y romano que se había perdido en cualquier otro lugar de Europa. Y las operaciones de producción de cerveza, absolutamente legendarias. Monasterios como Weihenstephan en Baviera no solo estaban haciendo cerveza para su propio consumo, estaban operando cervecerías comerciales que suministraban a regiones enteras. Pero lo que realmente me deja boquiabierto es cómo integraron todo. El mismo sistema de agua que impulsaba sus molinos de grano también suministraba sus cervecerías, alimentaba sus estanques de peces, irrigaba sus jardines y proporcionaba agua fresca a sus hospitales. Los desechos de sus operaciones ganaderas fertilizaban sus campos. El grano que cultivaban alimentaba a sus trabajadores y suministraba sus cervecerías. La cerveza que elaboraban preservaba su comida y proporcionaba agua potable segura. Era un sistema de circuito cerrado que haría llorar de alegría a los expertos modernos en sostenibilidad. El monasterio de Montecassino en Italia estaba esencialmente manejando una universidad medieval, una compañía farmacéutica, una casa editorial, una cadena hotelera y un conglomerado agrícola, todo bajo un mismo techo. Tenían monjes especializándose en medicina, derecho, ingeniería, agricultura, iluminación de manuscritos, composición musical y diplomacia internacional. Algunos monasterios incluso tenían sus propios ejércitos y conducían su propia política exterior. La abadía de Saint-Denis, cerca de París, era tan rica e influyente que los reyes franceses literalmente hipotecaban sus reinos para pedir dinero prestado a los monjes. El tesoro de la abadía
era más grande que la mayoría de tesoros nacionales. Estaban financiando cruzadas, fondos para proyectos de construcción de catedrales por toda Europa y haciendo préstamos a comerciantes que permitían el comercio internacional a una escala que no se vería de nuevo hasta el Renacimiento. Las operaciones de hospedaje eran absolutamente increíbles. El monasterio de Cluny podía acomodar simultáneamente a más de 300 huéspedes, proporcionándoles habitaciones privadas, comidas, entretenimiento e incluso servicios postales. Tenían precios estandarizados, sistemas de reservas y protocolos de atención al cliente que no desentonarían en una cadena hotelera moderna. Los peregrinos que viajaban por Europa sabían que podían contar con la hospitalidad benedictina donde quiera que fueran, creando una lealtad de marca que duró siglos. Las operaciones de copia de manuscritos eran el equivalente medieval de un imperio editorial. El monasterio de Tours podía producir docenas de libros copiados a mano simultáneamente, con equipos especializados para diferentes etapas de producción: preparación del pergamino, copia del texto, iluminación, encuadernación. Tenían inspectores de control de calidad que rechazaban el trabajo que no cumplía con sus estándares. Mantenían catálogos de su inventario y operaban bibliotecas de préstamo que servían a eruditos de toda Europa. Pero lo que realmente me impresiona son las innovaciones agrícolas. Estos monasterios estaban realizando experimentos agrícolas siglos antes de la revolución científica. Los cistercienses desarrollaron nuevas técnicas de arado que aumentaron el rendimiento de las cosechas en un 40%. Fueron los primeros en rotar sistemáticamente los cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Crearon nuevas razas de ganado y desarrollaron técnicas de conservación que les permitían almacenar alimentos durante años. El monasterio de Fontenay, en Francia, había desarrollado un sistema hidráulico tan sofisticado que podía alimentar 12 tipos diferentes de maquinaria simultáneamente: molinos de grano, molinos de batán para la producción de telas, martillos para la forja, sierras para el aserradero e incluso fuelles mecánicos para sus altos hornos. Producían en masa herramientas y armas de hierro con técnicas que no se mejorarían hasta la revolución industrial. ¿Y las redes de comunicación? Estos monasterios estaban conectados por redes de comunicación que abarcaban continentes. Un mensaje podía viajar desde un monasterio en Irlanda hasta uno en Polonia en menos tiempo del que la mayoría de la gente tardaba en viajar al pueblo vecino. Tenían sus propios sistemas postales, su propio cuerpo diplomático y sus propias redes de inteligencia. El abad de Cluny sabía lo que estaba pasando en Constantinopla antes de que la mayoría de los reyes europeos supieran lo que estaba pasando en sus propias capitales. Las operaciones financieras eran igualmente sofisticadas. Los monasterios eran el equivalente medieval de los bancos internacionales. Podían transferir dinero a través de miles de kilómetros usando cartas de crédito. Operaban servicios de cambio de divisas, proporcionaban préstamos internacionales e incluso emitían lo que equivalía a tarjetas de crédito medievales, documentos que permitían a los viajeros acceder a fondos en cualquier monasterio de su red. Pero aquí viene la parte más increíble. Estaban haciendo todo esto mientras mantenían una misión espiritual que les exigía orar juntos 8 veces al día, ayunar regularmente, hacer votos de pobreza y dedicar sus vidas a servir a Dios. Imaginen dirigir el Corte Inglés mientras también se les exige parar para orar y meditar cada 3 horas. Es absolutamente alucinante. La evidencia arqueológica de sitios como la abadía de Rievaulx en Inglaterra muestra complejos industriales que estaban procesando materias primas en una escala que no sería igualada hasta el siglo XVIII. Tenían altos hornos, molinos textiles, curtidurías y talleres de metalistería, todo alimentado por sofisticados sistemas de gestión del agua. El calor residual de sus forjas se canalizaba para calentar sus habitaciones. La arcilla de sus talleres de cerámica se obtenía de sus propias canteras. Incluso su basura se procesaba y reciclaba sistemáticamente. Pero esperen, lo que estoy a punto de contarles a continuación
hará que todo lo que hemos discutido hasta ahora parezca absolutamente ordinario en comparación. Porque estas no eran solo comunidades religiosas, eran las empresas tecnológicas más avanzadas de su era. Eran Google, Apple, Amazon y la Universidad de Harvard, todo combinado en uno, operando con un nivel de integración y eficiencia que las corporaciones modernas solo pueden soñar con alcanzar. Y dirigir estos imperios medievales requería personas con títulos de trabajo y responsabilidades que desconcertarían completamente a cualquier departamento de recursos humanos moderno. Los individuos que dirigían estas operaciones tenían roles tan especializados, tan extraños y tan cruciales que sus descripciones de trabajo se leen como algo salido de una novela de fantasía. Pero estos no eran puestos ficticios. Eran trabajos reales que personas reales desempeñaban todos los días en la Europa medieval. Las personas que dirigían estas operaciones tenían títulos de trabajo que desconcertarían a cualquier departamento de recursos humanos moderno. Desde el maestro de la bodega de vino que controlaba rutas comerciales internacionales, hasta el guardián de la colección real que gestionaba animales exóticos que valían más que reinos enteros, las descripciones de trabajo medievales estaban a punto de volverse muy extrañas. Pero aquí es donde la vida medieval se vuelve absolutamente fascinante. Y créanme, he pasado años investigando estos registros antiguos en los que la mayoría de la gente nunca piensa. Solo las descripciones de trabajo les volarán la cabeza. Imaginen esto. Están solicitando trabajo en un monasterio medieval y el anuncio dice, se busca rondín. Debe sentirse cómodo caminando por los pasillos durante 12 horas seguidas, verificando que nadie esté hablando, durmiendo o Dios no lo quiera tomando un bocadillo no autorizado. Estos tipos eran básicamente monitores de pasillo para hombres adultos que supuestamente habían dedicado sus vidas a Dios. El rondín patrullaría los corredores con una linterna, escuchando en las puertas, asomándose por las esquinas, asegurándose de que todos siguieran la regla del silencio. Y luego estaba el camarero. Imagínate ser el tipo cuya carrera entera giraba en torno a programar los horarios de baño para 100 monjes que se suponía que se bañaran exactamente 4 veces al año. 4 veces. El camarero tenía libros de registro detallados que rastreaban quién se había bañado cuándo, quién estaba atrasado, quién trataba de colarse baños extra, porque aparentemente incluso la higiene básica requería un burócrata en tiempos medievales. La parte más alucinante, los scriptorium. Imagínense enormes salones llenos de filas de escritorios, cada monje encorvado sobre pergamino con una pluma, copiando manuscritos en completo silencio. Ni un susurro, ni una tos, solo el interminable rasguño de la pluma contra el pergamino durante 6, 7, 8 horas seguidas. Estoy hablando de tipos que pasaron toda su vida adulta en silencio obligatorio, comunicándose solo a través de señas y el ocasional asentimiento aprobado. Y aquí está la sorpresa. Tenían sistemas de chivatos, oficiales. Había monjes cuyo trabajo era reportar a otros monjes por infracciones. Hablando durante horas de trabajo, reportado. Quedándose dormido durante las oraciones de medianoche, reportado. Mirando a otro monje de manera incorrecta, ya sabes, reportado. Tenían jerarquías elaboradas de soplones, todo en nombre de la disciplina espiritual. Pero si crees que eso suena opresivo, espera hasta escuchar lo que descubrí sobre la violencia. Porque aquí está la verdad absolutamente impactante de la que nadie habla. Estas casas supuestamente pacíficas de Dios eran a menudo más peligrosas que las calles fuera de sus muros. Imagínate si tu estudio de yoga tuviera una tasa de criminalidad más alta que el barrio de Malasaña en Madrid, o si tu retiro de meditación tuviera más incidentes violentos que un bar deportivo durante el Clásico. Eso es esencialmente con lo que estamos lidiando en algunos monasterios medievales. Déjame contarte sobre el abad Abbot de Fleury. Este tipo dirigía uno de los monasterios más prestigiosos de la Francia medieval. Hombre erudito, académico, respetado, supuestamente un modelo de virtud cristiana. En el año 1004,
se metió en una discusión acalorada con algunos monjes visitantes sobre, prepárense, técnicas apropiadas de gestión monástica. La discusión escaló, se alzaron las voces y antes de que alguien pudiera decir, pon la otra mejilla, alguien agarró una lanza y apuñaló al abad Abo directo en el pecho, dentro del monasterio, durante lo que se suponía que era una discusión teológica pacífica. Los testigos describieron sangre formando charcos en los pisos de piedra de la sala capitular, mientras los monjes se quedaron de pie en shock, sus túnicas blancas salpicadas de rojo. Esta no era violencia callejera aleatoria, esto era un asesinato, premeditado dentro de uno de los espacios más sagrados de Europa, cometido por hombres que habían hecho votos de paz y hermandad. Imaginen la escena. Hombres que pasaban sus días copiando escrituras sobre poner la otra mejilla, de repente enfrentando una escena del crimen que haría que las series policíacas modernas parezcan aburridas. La ironía no se les escapó. Aquí estaba la prueba definitiva de que incluso los ambientes más controlados no pueden contener completamente los impulsos más oscuros de la naturaleza humana. La ironía no se les escapó. Aquí estaba la prueba definitiva de que incluso los ambientes más controlados no pueden contener completamente los impulsos más oscuros de la naturaleza humana. Y Abo no fue un caso aislado. He encontrado registros de monjes golpeándose entre sí con candelabros durante los ensayos del coro, porque aparentemente alguien estaba cantando desafinado. Había peleas a puñetazos en el scriptorium por la formación correcta de las letras. Riñas de cocina que acabaron en tragedia por el sazón de la sopa. Estos lugares que se suponía que eran refugios de tranquilidad y reflexión espiritual, eran a veces más violentos que las tabernas medievales. El contraste es absolutamente asombroso. Imaginen entrar a un monasterio al amanecer, el aire lleno del sonido del canto gregoriano haciendo eco en las paredes de piedra, velas parpadeando en la semioscuridad, el dulce olor del incienso mezclándose con la humedad de libros antiguos. Todo parece pacífico, sagrado, alejado del caos del mundo exterior. Los monjes se mueven en formación perfecta, sus sandalias susurrando contra los pisos de piedra, sus cabezas inclinadas en aparente devoción. Pero luego miras más de cerca y notas las miradas nerviosas, la forma en que ciertos monjes evitan el contacto visual con otros, la tensión sutil en la forma en que mantienen sus cuerpos durante la oración. Porque debajo de esa fachada de calma sagrada hay un polvorín de drama humano esperando explotar. Los abades sabían esto, por supuesto. No eran estúpidos. Desarrollaron sistemas cada vez más elaborados para manejar la violencia y los conflictos interpersonales. Algunos monasterios instituyeron periodos obligatorios de enfriamiento, donde los monjes en conflicto eran separados por semanas. Otros emplearon lo que solo puede describirse como control medieval de la ira. Trabajo manual forzado diseñado para agotar a los potenciales alborotadores. Pero la solución más fascinante: historias de fantasmas. No estoy bromeando. Los abades cultivarían deliberadamente leyendas sobrenaturales sobre sus monasterios, difundiendo rumores sobre espíritus vengativos que castigaban a los monjes que rompían la paz. Organizarían sonidos misteriosos en medio de la noche, arreglarían intervenciones sobrenaturales durante los conflictos, básicamente ejecutando operaciones psicológicas elaboradas sobre sus propios monjes para mantenerlos en línea. Imagina a un monje que ha estado peleando con su vecino en el scriptorium, planeando su venganza, tal vez pensando en poner un poco de sal extra en la sopa del tipo o esconder su pluma favorita. Entonces, escucha historias susurradas sobre el hermano Marcus, quien inició una pelea en la cocina el año pasado y fue encontrado a la mañana siguiente hablando en lenguas, afirmando que manos fantasmales lo habían agarrado mientras dormía. De repente, ese plan de venganza no parece tan atractivo. Imagina si las oficinas modernas pudieran resolver sus dramas difundiendo historias estratégicas de fantasmas sobre lo que les pasa a las personas que roban bocadillos de la nevera de la oficina. Las historias de fantasmas funcionaron porque estos tipos genuinamente
creían en lo sobrenatural. Ya se habían comprometido con una cosmovisión donde fuerzas invisibles daban forma a la realidad. No era un gran salto creer que su monasterio particular estaba embrujado por espíritus vengativos que hacían cumplir la justicia divina. Los abades básicamente dirigían departamentos medievales de recursos humanos, utilizando el miedo sobrenatural como su principal herramienta de gestión. Y la parte realmente loca es cómo esta violencia coexistía con momentos genuinos de belleza trascendente y logro espiritual. Las mismas manos que copiaban los manuscritos iluminados más exquisitos, creando obras de arte que aún te quitan el aliento siglos después, a veces estarían magulladas por peleas a puñetazos la noche anterior. Monjes que podían alcanzar estados de oración mística que las personas modernas apenas pueden comprender, también albergaban rencores y tramaban venganzas mezquinas contra sus hermanos. Es como descubrir que tu instructor de yoga ha estado dirigiendo un club de pelea clandestino, o enterarte de que el retiro de meditación pacífico al que asististe era en realidad escenario de décadas de dramas entre el personal que harían las delicias de los productores de Sálvame. La disonancia cognitiva es absolutamente alucinante, pero esto es lo que realmente me impacta. A pesar de todo este caos, toda esta violencia, todos estos dramas humanos mezquinos desarrollándose en espacios supuestamente sagrados, estas comunidades, de alguna manera, lograron preservar y transmitir el conocimiento que se convirtió en la base de la civilización occidental. Copiaron los textos clásicos, desarrollaron nuevas perspicacias teológicas, crearon arte y música que aún nos conmueve hoy. Todo mientras ocasionalmente se apuñalaban entre sí con implementos de cocina por disputas teológicas. El elemento humano no podía ser suprimido, sin importar cuántas reglas crearan, sin importar cuánto trataran de trascender su naturaleza terrenal. Estos eran hombres que habían renunciado a la familia, la propiedad, la perspectiva del amor romántico, todo al servicio de un llamado superior. Pero seguían siendo fundamentalmente humanos, con todas las pequeñas envidias, disputas territoriales y conflictos personales que eso implica. Y tal vez eso es lo más notable de todo. No que a veces fallaran en vivir según sus ideales, sino que lograron crear algo hermoso y duradero a pesar de sus fallas muy humanas. La violencia y lo sagrado coexistían en los mismos espacios, creados por las mismas personas, parte de la misma historia humana increíblemente compleja. Es como descubrir que la catedral más hermosa fue construida por personas que ocasionalmente se peleaban a puñetazos por temas de arquitectura, o enterarse de que el jardín más pacífico fue cuidado por jardineros que a veces se lanzaban herramientas por discrepancias sobre técnicas de cultivo. La belleza emergió no a pesar de la humanidad, sino por ella. A pesar del caos y la violencia, a pesar de los sistemas de soplones y las técnicas de gestión de historias de fantasmas, a pesar del hecho de que algunos de los lugares más pacíficos en la Tierra eran en realidad centros de drama interpersonal, estas comunidades problemáticas descubrieron algo notable, porque mientras estaban ocupados peleando por el condimento de la sopa y el formato apropiado de manuscritos, mientras estaban desarrollando burocracias elaboradas para gestionar horarios de baño y patrullas de medianoche, algo más estaba sucediendo, que transformaría completamente cómo pensamos sobre el bienestar humano. Sin embargo, de alguna manera, estas comunidades problemáticas descubrieron algo notable. Lo que estos monjes medievales descubrieron no era solo una manera de sobrevivir inviernos duros o trabajo interminable. Habían desbloqueado algo mucho más profundo, algo que le tomaría al mundo moderno casi 1000 años redescubrir. Habían creado lo que podríamos llamar hoy la revolución de bienestar definitiva. Imagina navegando por Instagram y viendo a un influencer de bienestar promocionando el método medieval, prometiendo mejor sueño, mayor concentración, lazos comunitarios más fuertes y productividad sostenible. Probablemente pondrías los ojos en blanco y seguirías desplazándote. Pero aquí está la sorpresa. Estos monjes ya estaban viviendo ese estilo de vida exacto,
siglos antes de que alguien inventara el término influencer de bienestar. Imagina esta escena conmigo. Es el amanecer en un monasterio medieval, en algún lugar alrededor del año 1200. Las primeras campanas están sonando a través de corredores de piedra, su sonido resonando en paredes ancestrales. El hermano Diego se levanta de su simple cama de madera, no al sonido estridente de la alarma de un teléfono inteligente, sino al ritmo gentil que ha guiado a su comunidad durante siglos. Se lava la cara con agua fría de una palangana de piedra, el frío despertando sus sentidos de una manera que ningún café podría igualar. Su respiración es constante, medida, intencional. Su mente no está acelerada repasando una lista mental de correos, notificaciones y ansiedades diarias. En su lugar está presente, completamente presente, en este único momento de despertar. Esto es cómo se ve la atención plena cuando no es una aplicación en tu teléfono, sino simplemente el ritmo natural de una vida diseñada alrededor del florecimiento humano. Mientras nosotros pagamos precios elevados por retiros de meditación para experimentar 5 minutos de este tipo de presencia, el hermano Diego lo vivía como su estado predeterminado. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante. Todo lo que está en tendencia en la cultura del bienestar ahora mismo, todo por lo que los ejecutivos de Silicon Valley están pagando miles de euros para aprender, todo lo que los influencers del bienestar están empaquetando como descubrimientos revolucionarios y nuevos, ya se estaba practicando a la perfección en monasterios medievales hace más de 1000 años. Déjame desglosar esto para ti, porque cuando veas estas conexiones, nunca volverás a mirar las tendencias de bienestar moderno de la misma manera. Tomemos la desintoxicación digital, por ejemplo. En 2024, Forbes publicó un artículo completo sobre la tendencia creciente del modo monje, donde emprendedores exitosos se desconectan de todos los dispositivos digitales para enfocarse en trabajo profundo y claridad mental. Los ejecutivos de tecnología están reservando retiros costosos en ubicaciones remotas, pagando precios elevados para experimentar lo que llaman silencio digital. Están descubriendo, como si fuera la primera vez, que la conectividad constante está destruyendo su capacidad de pensar profundamente, de crear significativamente, de simplemente estar presentes en sus propias vidas. Es como ver a alguien pagar miles de euros para experimentar lo que los monjes medievales obtenían gratis todos los días. Mientras nosotros intentamos desesperadamente escapar del ruido digital que creamos, ellos vivían en el ambiente analógico definitivo, donde las únicas notificaciones eran las campanas de la iglesia y las únicas aplicaciones que necesitaban eran libros de oración y herramientas de jardín. Pero aquí está el punto clave. Los monjes medievales habían logrado la desintoxicación digital definitiva por defecto, sin notificaciones, sin redes sociales, sin el ping constante de mensajes demandando atención inmediata. Sus mentes no estaban fragmentadas por el scroll infinito de información. En su lugar, experimentaban lo que los neurocientíficos hoy llaman estados de enfoque profundo, donde el cerebro puede participar en pensamiento complejo y creativo por períodos extendidos sin interrupción. Mientras nosotros descargamos desesperadamente aplicaciones para bloquear otras aplicaciones, instalando software para evitar usar software, estos monjes vivían en modo avión, donde la única conexión inalámbrica que necesitaban era su conexión entre ellos y con su propósito más profundo. El hermano Diego, caminando por esos jardines del monasterio en la luz temprana de la mañana, sus pasos crujiendo suavemente en senderos cubiertos de escarcha, estaba experimentando lo que los expertos modernos de bienestar ahora cobran cientos de euros por enseñar: meditación caminando. Pero para él no era una técnica aprendida de una aplicación o un taller de fin de semana. Era simplemente martes. Las prácticas de meditación que ahora están llenando estudios en las principales ciudades, cobrando membresías exclusivas y respaldos de celebridades, eran el pan diario de la vida monástica. Estas no eran sesiones de 30 minutos apretujadas entre reuniones.
Estas eran prácticas integradas durante todo el día, de conciencia contemplativa. Los monjes no estaban tratando de encontrar paz interior, la estaban viviendo, respirándola, encarnándola en cada aspecto de su existencia, estructurada. Y hablando de estructura, hablemos de lo que Business Insider recientemente llamó la revolución de optimización. Los gurús modernos de productividad están enseñando bloqueo de tiempo, creación de rituales y lo que llaman diseño de estilo de vida. Están descubriendo que los seres humanos prosperan con rutina, con estructura propositiva, sabiendo que cada parte de su día sirve un propósito mayor. Los monasterios medievales eran los laboratorios originales de diseño, de estilo de vida. Cada hora tenía significado, cada actividad servía al bien mayor de la comunidad y el desarrollo espiritual del individuo. Oraciones matutinas, trabajo manual, tiempo de estudio, comidas comunales, reflexión vespertina. No había tiempo perdido, no había scroll sin sentido, no había confusión existencial sobre qué hacer después. La estructura misma se volvió una forma de libertad, liberando la mente de la fatiga de decisión y permitiendo un compromiso más profundo con las actividades esenciales de la vida. El movimiento minimalista que ha capturado la atención de millones, prometiendo libertad a través de poseer menos, era la base de la existencia monástica. La magia que cambia la vida de Marie Kondo para ordenar. Los monjes medievales habían dominado esto siglos antes de que ella naciera. Entendían que la simplicidad física crea claridad mental, que menos posesiones significan menos distracciones, de lo que realmente importa. El hermano Diego poseía quizás 3 juegos de túnicas, algunos libros, artículos básicos de aseo personal y poco más. Pero esto no era pobreza como podríamos imaginarla. Era abundancia intencional. La abundancia que proviene de saber exactamente lo que necesitas y encontrar una profunda satisfacción en tener precisamente eso, nada más, nada menos. Su celda era limpia, organizada, hermosa en su simplicidad. Cada objeto tenía un propósito, un lugar, una razón de estar ahí. Era como si tuviera a Marie Kondo como su mentora de vida, excepto que en lugar de preguntar, ¿esto te da alegría?, él preguntaba, ¿esto sirve a mi propósito más profundo? Mientras nosotros nos ahogamos en cosas que no necesitamos y no podemos encontrar lo que buscamos, el hermano Diego podía poner sus manos en todo lo que poseía en aproximadamente 30 segundos. La cultura moderna del bienestar está redescubriendo lo que los monjes sabían intuitivamente, que la simplicidad externa crea amplitud interna. Cuando tu entorno no está desordenado, tu mente no está desordenada. Cuando no estás constantemente tomando decisiones sobre cosas materiales, tienes más energía mental para las cosas que realmente importan. El aspecto de vida comunitaria, que ahora está de moda en movimientos de covivienda, comunidades intencionales y lo que los investigadores llaman bienestar social, se perfeccionó en los monasterios medievales. No eran solo grupos aleatorios de personas viviendo juntas. Eran comunidades cuidadosamente estructuradas, donde el crecimiento individual y el florecimiento colectivo se equilibraban con una sofisticación extraordinaria. Fast Company publicó recientemente una serie sobre la importancia de la comunidad auténtica para combatir la soledad moderna y los desafíos de salud mental. Destacaron cómo el aislamiento está literalmente acabando con las personas, cómo la ruptura de la conexión social genuina está creando epidemias de depresión, ansiedad y lo que denominan muertes de desesperación. La solución que proponen: construcción intencional de comunidad, propósito compartido, rituales colectivos que crean pertenencia. Los monasterios medievales habían resuelto completamente este problema. El hermano Diego no solo vivía junto a otros, estaba tejido en un tapiz de apoyo mutuo, responsabilidad compartida y propósito colectivo que los constructores de comunidades modernas luchan por recrear. Cuando despertaba cada mañana, conocía su rol, su valor para la comunidad, su lugar en algo más grande que él mismo, el equilibrio entre trabajo y vida personal
que la cultura moderna está tratando desesperadamente de lograr era inherente en la estructura monástica. No había separación entre trabajo significativo y desarrollo espiritual, entre crecimiento personal y contribución comunitaria. El trabajo manual no estaba separado de la oración, el estudio no estaba desconectado del servicio. Cada actividad estaba integrada en una comprensión holística del florecimiento humano. Cuando el hermano Diego cuidaba los jardines del monasterio, con las manos hundidas profundamente en tierra fértil, viendo semillas transformarse en sustento para su comunidad, no estaba solo cultivando, estaba participando en lo que ahora llamamos prácticas de conexión con la tierra, conectándose con la tierra de maneras que la investigación moderna muestra que reduce los niveles de cortisol, mejora el estado de ánimo y mejora el bienestar general. Pero no necesitaba investigación para saber esto, podía sentirlo en sus huesos, en la profunda satisfacción que proviene del trabajo significativo y con propósito. La vida estacional que los creadores de contenido sobre bienestar ahora están promoviendo, alentando a las personas a alinear sus actividades con ritmos naturales en lugar de horarios artificiales, era la base de la existencia monástica. Estas comunidades no luchaban contra el invierno ni trataban de mantener los niveles de energía del verano todo el año. Entendían que los seres humanos son parte de ciclos naturales, que honrar estos ritmos en lugar de resistirse a ellos crea una salud y satisfacción más profundas. Las prácticas contemplativas que ahora están siendo estudiadas en laboratorios de neurociencia, mostrando mejoras medibles en la función cerebral, regulación emocional y satisfacción general de vida, eran la práctica diaria de los monjes medievales. No necesitaban validación científica para saber que períodos regulares de silencio, reflexión y atención interior creaban una transformación profunda. Podían verlo en sus propias vidas, en las vidas de sus hermanos, en la calidad de su comunidad. Lo que es particularmente notable es cómo estas prácticas creaban resistencia y fortaleza interior. La vida medieval era dura según nuestros estándares. Los inviernos eran brutales. La comida a menudo escaseaba. La atención médica era primitiva y la muerte era una compañera constante. Sin embargo, los registros monásticos muestran niveles notables de satisfacción, propósito y lo que hoy podríamos llamar bienestar psicológico entre estas comunidades. Habían desarrollado lo que la psicología positiva ahora llama crecimiento postraumático, la capacidad de no solo sobrevivir a la dificultad, sino de usarla como catalizador para una sabiduría más profunda, un carácter más fuerte y una existencia más significativa. Los mismos desafíos que podrían quebrar a individuos en aislamiento se convertían en oportunidades para vinculación comunitaria, desarrollo espiritual y resolución práctica de problemas cuando se enfrentaban dentro de la estructura de apoyo de la vida monástica. Las prácticas de alimentación consciente, que ahora se enseñan en talleres costosos, prometiendo mejor digestión, control de peso y relación con la comida, eran estándar en los refectorios monásticos. Las comidas se comían en silencio o con lectura, permitiendo total atención a la experiencia de nutrición. La comida se preparaba con cuidado, se consumía con gratitud y nunca se desperdiciaba. No había comida compulsiva sin conciencia, no había alimentación emocional, no había desconexión del origen y propósito del sustento. El hermano Diego, sentado con su comunidad para la comida del mediodía, no estaba revisando su teléfono o almorzando apresuradamente para volver al trabajo. Estaba completamente presente a los sabores, texturas y nutrición ante él. Estaba agradecido no solo en teoría, sino en la experiencia vivida de apreciación por las manos que prepararon la comida, la tierra que la produjo y la comunidad que hizo posible este compartir. La optimización del sueño, que ahora es una industria multimillonaria con aplicaciones, dispositivos y suplementos que prometen un mejor descanso, se conseguía de forma natural en los entornos monásticos, horarios regulares de sueño, ambientes oscurecidos, rutinas vespertinas que promovían la relajación y la ausencia de estímulos perturbadores antes de acostarse
creaban lo que los investigadores del sueño ahora identifican como condiciones óptimas para el descanso reparador. Pero este paraíso estructurado tenía su propio conjunto de desafíos. Los mismos sistemas que creaban resultados de bienestar tan notables también generaban presión intensa sobre los individuos que luchaban por prosperar dentro de ellos. Detrás del exitoso sistema de bienestar había monjes individuales, enfrentando desafíos muy humanos que pondrían a prueba los límites incluso de la comunidad más solidaria. Detrás del exitoso sistema de bienestar había monjes individuales enfrentando desafíos muy humanos. Sin embargo, incluso en este mundo aparentemente perfecto de oración estructurada y trabajo con propósito, algo más oscuro acechaba bajo la superficie. Imagínate esto: el hermano Diego despertando en su jergón de paja, la manta de piel animal áspera contra su rostro, su aliento visible en el aire frío matutino de su celda de piedra. Las campanas lo llaman alaudes, pero sus miembros se sienten como plomo, y un peso aplastante se asienta en su pecho que no tiene nada que ver con el frío. Esto era asedia, lo que los monjes medievales llamaban la oscuridad inmunda, que podía descender sin aviso. Si crees que el agotamiento laboral es un invento moderno, piénsalo otra vez. Estos hombres lo conocían íntimamente, describiéndolo como sentir, como si el sol fuera demasiado lento en ponerse, observando las horas arrastrarse en un desfile interminable de monotonía. He pasado años estudiando estos relatos medievales, y los paralelos con nuestra comprensión moderna de la depresión son absolutamente asombrosos. El hermano Evagrio, escribiendo en el siglo IV, describía la asedia como el más opresivo de todos los demonios. No hablaba metafóricamente. Para estos hombres, la apatía aplastante que hacía que la oración se sintiera sin sentido y el trabajo se sintiera inútil era tan real y peligrosa como cualquier incursión vikinga. Imagínate al hermano Miguel durante las largas horas de la tarde, de pie en el scriptorium pero incapaz de concentrarse en el manuscrito frente a él. Los otros monjes están inclinados sobre su trabajo, las plumas arañando constantemente el pergamino, pero la mente de Miguel sigue divagando. Se encuentra mirando por la ventana estrecha, contando piedras en la pared, cualquier cosa para distraerse de esa inquietud roedora que hace que se sienta incómodo en su propia piel. Los registros del monasterio están llenos de estas luchas. El hermano Carlos ha sido afligido por el demonio del mediodía, escribió un abad, usando otro término para la asedia. Vaga por los corredores como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Esto no se veía como una falla moral, se reconocía como una enfermedad genuina que requería tratamiento y comprensión. Lo que resulta notable es cómo estas comunidades desarrollaron sistemas de apoyo que no desentonarían en un entorno terapéutico moderno. Cuando un hermano mostraba signos de asedia, no era rechazado o castigado. En cambio, el abad podría asignarlo a trabajar junto a los miembros más alegres de la comunidad. El trabajo en el jardín era particularmente apreciado. Hay algo sobre trabajar con cosas que crecen que parece elevar el espíritu. El hermano Jerónimo mantenía notas detalladas sobre sus propias batallas con lo que llamaba la enfermedad gris. Hoy la oscuridad se levantó lo suficiente para que pudiera saborear mi pan en el desayuno, escribió. El hermano Pedro se sentó conmigo en silencio y de alguna manera eso era exactamente lo que necesitaba. Estos no eran solo hombres religiosos, que eran seres humanos enfrentando las mismas luchas psicológicas que vivimos hoy, solo expresadas en un lenguaje diferente. El aislamiento podía ser aplastante. Imagínate pasar toda tu vida adulta dentro de las mismas paredes de piedra, viendo las mismas caras día tras día, siguiendo la misma rutina con precisión milimétrica. Algunos monjes prosperaban en este ambiente, pero otros lo encontraban sofocante. Los registros hablan de hermanos que caminarían por las murallas del monasterio por la noche, desesperados por cualquier cambio de escenario, cualquier descanso de la monotonía interminable. Y luego estaban las tentaciones más terrenales que ponían a prueba su resolución. A pesar de sus votos de celibato y enfoque espiritual,
Estos seguían siendo hombres de carne y hueso, con todos los deseos y frustraciones que eso conlleva. Las reglas del monasterio son muy específicas sobre evitar amistades particulares, relaciones que se volvían demasiado intensas o exclusivas. Leyendo entre líneas, está claro que los vínculos románticos, tanto apropiados como inapropiados, eran un desafío constante. Los diarios privados del hermano Agustín, descubiertos siglos después, revelan la agonía de enamorarse de un joven novicio. «Rezo por fuerza para verlo solo como un hermano en Cristo», escribió, «pero mi corazón me traiciona a cada momento. ¿Es este amor un regalo de Dios o una prueba de mi devoción?». Su lucha continuó por años, un testimonio de los conflictos muy humanos que existían dentro de estas comunidades espirituales supuestamente puras. La política podía ser tan brutal como cualquier corte real. Los monjes eran humanos, después de todo, y donde se reúnen los humanos, hay chismes, celos y luchas de poder. Las rotaciones de asignación de cocina se convertían en campos de batalla. ¿Quién conseguía trabajar en las áreas más cálidas cerca de los hornos? ¿Quién se quedaba atascado con la tarea interminable de copiar documentos legales tediosos en lugar de los prestigiosos manuscritos iluminados? El hermano Francisco escribió con amargura sobre el favoritismo que observaba. El sobrino del abad siempre consigue de alguna manera las tareas más fáciles, mientras que aquellos de nosotros sin conexiones fregamos suelos hasta que nos sangran. Las rodillas. ¿Te resulta familiar? El monasterio podría haber estado dedicado a asuntos espirituales, pero operaba con dinámicas demasiado humanas. Sin embargo, lo que es verdaderamente extraordinario es cómo estas comunidades encontraron formas de apoyarse mutuamente a través de estas luchas. Cuando el hermano Diego estaba profundamente sumido en su batalla contra la asedia, los otros no lo abandonaron. Crearon lo que hoy podríamos llamar un sistema de apoyo mutuo. El hermano Pedro fue asignado para visitarlo regularmente, no para predicar o aconsejar, sino simplemente para estar presente. A veces el hermano Diego se sentaba en el jardín mirando la nada, escribió Pedro. Me sentaba a su lado y observábamos a las abejas trabajar en las hierbas. No hacían falta palabras. El peso de la soledad compartida es más ligero que el peso de la soledad soportada en soledad. Los monjes desarrollaron lo que llamaban remedios para el alma, actividades diseñadas para combatir la depresión espiritual que podía abrumarlos. La música era una medicina poderosa. Cuando un hermano estaba luchando, los demás se reunían para sesiones adicionales de canto gregoriano, sus voces entrelazándose en armonías que parecían elevar el espíritu físicamente del cuerpo. La actividad física se prescribía como medicamento. Un monje sumido en la asedia podría ser asignado para ayudar con el trabajo pesado de mover piedras para una nueva pared o cosechar grano. El ritmo del trabajo físico, la satisfacción del logro tangible, podía romper la niebla del entumecimiento espiritual de maneras que la oración sola a veces no podía, y no desdeñaban los simples placeres humanos como antídoto contra la desesperación. A pesar de su reputación austera, muchos monasterios tenían jardines dedicados puramente a la belleza, flores que no servían ningún propósito práctico excepto deleitar la vista. Jugaban ajedrez y varios juegos de mesa durante los períodos de recreación. Contaban historias, compartían chistes y encontraban formas de mantener su humanidad dentro de la estructura de su disciplina espiritual. Los juegos de ajedrez podían volverse legendarios. El hermano Mateo era conocido en todo el monasterio por su mente estratégica brillante, y los monjes hacían cola por el privilegio de jugar contra él. Estos juegos se convertían en eventos sociales, con espectadores ofreciendo comentarios y bromas gentiles. El hermano Mateo contempla su próximo movimiento como si el destino del cristianismo dependiera de ello. Notó una crónica con obvio cariño. Caminar por los jardines del monasterio se convirtió en una forma de terapia. Estos no eran solo espacios prácticos para cultivar alimentos y hierbas, estaban diseñados para la contemplación y la paz.
Senderos serpenteantes conducían a través de arriates cuidadosamente atendidos de flores y verduras, con bancos posicionados para captar el sol matutino o la sombra vespertina. Un monje que luchaba con la depresión podría pasar horas aquí, encontrando en el ciclo de crecimiento y renovación una metáfora para su propio viaje espiritual. Las comidas comunitarias servían un propósito más allá de la mera nutrición. Sí, comían en silencio, mientras un hermano leía en voz alta de las escrituras u obras filosóficas, pero el mismo acto de compartir comida, de estar físicamente presentes juntos, creaba vínculos que los sostenían a través de luchas individuales. Los hermanos de la cocina se enorgullecían de hacer incluso las comidas más simples lo más deliciosas posible, entendiendo que la comida preparada con amor podía nutrir el alma tanto como el cuerpo. Cuando el hermano Pablo pasó por lo que su diario describe como el invierno más oscuro de mi alma, la comunidad se unió en torno a él de maneras tanto profundas como bellamente mundanas. Lo asignaron para trabajar con el hermano Diego en 1900 en Las Colmenas, trabajo que requería movimientos gentiles y paciencia, cualidades que parecían calmar su espíritu agitado. Se aseguraron de que nunca estuviera solo durante las horas más difíciles de la noche, organizando los horarios de guardia para que siempre hubiera alguien despierto y disponible si necesitaba hablar. El conocimiento es luz, escribió con instintos de gratitud, y en esta estación de oscuridad, cada llama de vela importa. El enfoque del monasterio hacia lo que ahora podríamos llamar salud mental era notablemente sofisticado. Entendían que la crisis espiritual a menudo se manifestaba en síntomas físicos: el hermano que no podía dormir, el que perdía el apetito, aquel al que temblaban las manos durante la misa. Trataban a la persona completa, no solo el alma. El hermano Anselmo sirvió como lo que hoy podríamos llamar un consejero, aunque su título oficial era simplemente padre espiritual. Los monjes podían acudir a él con sus luchas, sus dudas, sus miedos, y encontrar no juicio, sino comprensión. Sus notas revelan a un hombre con una perspicacia notable de la psicología humana, siglos antes de que tal estudio formal existiera. El hermano que afirma no tener luchas es el que más necesita vigilancia, escribió Anselmo. El orgullo disfrazado como piedad es más peligroso que la desesperación honesta, pues el alma desesperada al menos sabe que necesita sanación. A través de todas estas luchas, algo extraordinario emergió. Las comunidades que enfrentaron sus limitaciones humanas honestamente, que crearon sistemas de apoyo en lugar de sistemas de negación, descubrieron algo que resultaría más valioso que todas sus innovaciones agrícolas o éxito financiero. Descubrieron que la resistencia no se construye mediante la perfección, sino mediante la persistencia frente a la imperfección. La verdadera medida de su logro no estaba en su perfección, sino en su persistencia. Y quizás el descubrimiento más notable llegó justo el año pasado, en 2024, cuando los arqueólogos que trabajaban en Lindisfarne descubrieron algo que cambió completamente nuestra comprensión de lo que pasó después de esas incursiones vikingas. Estoy hablando de un tesoro de manuscritos iluminados, escondidos bajo lo que una vez fue el scriptorium del monasterio, que cuenta una historia de resistencia increíble. Imaginen esta escena. Es el año 794, apenas un año después de ese primer ataque vikingo devastador. El humo se ha despejado, los invasores han navegado lejos con su botín. ¿Y qué queda? La mayoría de los historiadores asumían que el monasterio fue abandonado, que los monjes huyeron al sur en busca de seguridad. Pero estos manuscritos recién descubiertos cuentan una historia completamente diferente. Imagínense, después de que una dana devastadora destruyera su barrio, en lugar de evacuar, algunos residentes se quedaran atrás y comenzaran a construir las casas más hermosas que el área hubiera visto jamás. Eso es esencialmente lo que hicieron estos monjes. Convirtieron su trauma en su obra maestra. Los pergaminos muestran que un pequeño grupo de monjes se quedó atrás. No solo se quedaron, sino que continuaron su trabajo. Aquí está la parte realmente increíble.
Algunas de las letras iluminadas más hermosas jamás encontradas en Gran Bretaña fueron creadas en los meses inmediatamente posteriores a las incursiones vikingas. Estos no fueron garabatos desesperados de sobrevivientes traumatizados. Estas fueron obras maestras del arte medieval, creadas con la misma precisión y devoción que cualquier cosa producida durante la Edad Dorada del monasterio. El análisis forense de la tinta revela algo aún más asombroso. Los monjes estaban usando pigmentos importados costosos, azul ultramarino de Afganistán, lámina de oro que habría costado una fortuna. Esto no se trataba de mera supervivencia. Se trataba de mantener su identidad, su propósito, su conexión, con algo más grande que ellos mismos, incluso frente a la devastación absoluta. Piensen en lo que eso significa. Mientras la mayoría de la gente se enfocaría en la supervivencia básica, encontrar comida, mantenerse abrigados, mantenerse a salvo, estos monjes estaban importando suministros de arte de lujo desde todo el cientos y cientos sin mundo conocido. Es como si los sobrevivientes de un desastre natural decidieran organizar una exposición de arte de clase mundial en las ruinas de su antiguo hogar. La doctora Sarah Mitchell, quien dirigió el equipo arqueológico, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Ella dijo: cuando abrimos por primera vez ese tesoro de manuscritos, el aroma del incienso aún era detectable después de 1200 años. Estos no eran solo libros, eran oraciones hechas tangibles, esperanza preservada en tinta y oro. Piensen en lo que eso significa. Aquí había gente que había presenciado horror inimaginable, que había perdido amigos, que había visto el trabajo de su vida literalmente convertirse en llamas, y su respuesta no fue huir o desesperarse. Su respuesta fue crear algo hermoso. Su respuesta fue continuar su rutina diaria de oración y trabajo y comunidad, incluso cuando esa comunidad se había reducido a tal vez una docena de almas viviendo en las ruinas de su antiguo hogar. Este descubrimiento revela algo profundo sobre la capacidad humana de resistencia. Estos monjes entendían algo que solo estamos redescubriendo en nuestra investigación psicológica moderna, que la estructura y el ritual y el trabajo con propósito no son solo elementos agradables cuando los tiempos son buenos, se vuelven absolutamente esenciales cuando los tiempos son malos. El tesoro de manuscritos incluía lo que parece ser un horario diario, escrito en inglés medio y latín, que gobernaba las vidas de estos sobrevivientes. Es notablemente similar a la regla de San Benito, que guiaba la vida monástica, pero adaptada a su nueva realidad. Todavía se despertaban para laudes al amanecer, todavía se reunían para las comidas, todavía mantenían sus ciclos de trabajo y oración y descanso, pero habían aprendido a ser flexibles, a adaptar sus prácticas ancestrales a circunstancias radicalmente cambiadas. Y aquí es donde esta historia medieval se vuelve urgentemente relevante para nuestras vidas modernas. Porque si somos honestos, ¿no hemos estado todos viviendo nuestro propio tipo de incursiones vikingas en estos últimos años? Tal vez no guerreros literales con hachas, sino disrupciones que se sintieron igual de devastadoras para nuestras rutinas e identidades cuidadosamente construidas. La pandemia global puso nuestro mundo al revés. La incertidumbre económica ha dejado a muchos de nosotros sintiéndonos como esos monjes, inspeccionando los restos de planes que pensábamos eran sólidos. Las redes sociales y el abrumamiento digital crean un tipo diferente de amenaza constante de bajo nivel, no invasores llegando por el horizonte, sino notificaciones y ciclos de noticias y cultura de comparación que pueden ser igual de destructivos para nuestra paz mental. Pero esos monjes de Lindisfarne descubrieron algo que la neurociencia moderna ahora está probando, que nuestros cerebros son notablemente adaptables, pero necesitan estructura para funcionar de manera óptima, especialmente durante tiempos de síntesis estrés. Necesitan el equivalente de esas horas medievales de oración y trabajo y descanso. Estudios recientes en cronobiología, la ciencia de nuestros relojes internos, muestran que las personas que mantienen ritmos diarios consistentes, incluso simples, muestran mayor resistencia al estrés, mejor regulación emocional y función cognitiva mejorada.
Es como si esos monjes hubieran intuido algo que solo ahora estamos entendiendo a través de imágenes cerebrales y análisis hormonal. Mientras nosotros usamos dispositivos wearables costosos y aplicaciones de seguimiento del sueño para optimizar nuestros ritmos circadianos, estos monjes medievales ya habían perfeccionado el arte de vivir en armonía con sus relojes biológicos naturales. Básicamente eran expertos en rendimiento humano, excepto que su laboratorio era un monasterio de piedra y sus datos se medían en décadas de bienestar sostenible. Los manuscritos del Lindisfarne incluyen notas detalladas sobre la vida estacional que harían que cualquier gurú del bienestar moderno se muriera de envidia. Rastrearon cómo cambiaban sus niveles de energía con las estaciones, ajustaron sus horarios de trabajo en consecuencia y construyeron rituales específicos para los meses más oscuros del invierno. Entendían que los seres humanos no son máquinas que deberían operar al mismo nivel durante todo el año. Durante los largos meses de invierno siguientes al ataque vikingo, estos monjes desarrollaron lo que llamaban días de brasas, períodos de contemplación más profunda y actividad externa reducida. No estaban siendo perezosos o cediendo a la depresión. Estaban trabajando con sus ritmos naturales, honrando el hecho de que la energía humana naturalmente fluye y refluye como la marea. Compara eso con nuestro enfoque moderno, donde esperamos mantener el mismo nivel de productividad y compromiso social 12 meses al año. Hemos olvidado la sabiduría de la estacionalidad, la importancia de los periodos de descanso, la necesidad del descanso como una práctica activa y no como una indulgencia de la que sentirse culpable. Los manuscritos del Lindisfarne describen algo que llamaban mantenimiento de límites, prácticas intencionales para proteger su espacio mental y espiritual del caos externo. Comenzaban cada día pasando tiempo en lo que llamaban el gran silencio, un período de quietud completa antes de que comenzaran las demandas del día. Terminaban cada día con lo que llamaban el examen, no una autocrítica despiadada, sino una revisión suave de dónde habían encontrado significado y conexión. ¿Suena familiar? Estas son esencialmente las prácticas que enseña la atención plena moderna. Comenzar el día con meditación, terminarlo con reflexión. Pero los monjes tenían una ventaja que a menudo nos falta. Entendían que estas no eran lujos opcionales para cuando la vida fuera bien. Eran innegociables, especialmente cuando la vida se desmoronaba. Los manuscritos también revelan cómo manejaban lo que ahora podríamos llamar respuestas al trauma. Tenían rituales específicos para lo que llamaban días de pesadez, momentos cuando el dolor, el miedo o la sensación de estar abrumados hacían difícil el funcionamiento normal. En lugar de seguir adelante a la fuerza o tratar de pensar para salir de ello, tenían prácticas comunales, comidas especiales, oraciones grupales, tiempo pasado en los jardines del monasterio, que honraban la dificultad mientras proporcionaban estructura gentil y apoyo. Uno de los descubrimientos más hermosos en la colección de manuscritos fue una colección de lo que los arqueólogos están llamando cartas de esperanza, notas que los monjes supervivientes escribieron a sus futuros yo y a los monjes que algún día podrían regresar al Lindisfarne. Estas no eran solo mensajes, eran cápsulas del tiempo de sabiduría, consejos prácticos para mantener la fe y el propósito en los tiempos más oscuros. Una carta, escrita con caligrafía elegante, dice: recuerda que la luz regresa, incluso cuando la oscuridad se siente interminable. Recuerda que los pequeños actos de belleza y devoción importan más en tiempos difíciles que en los fáciles. Recuerda que la comunidad puede ser tan pequeña como dos personas que eligen cuidar el bienestar del otro. Otra nota, aparentemente escrita durante un invierno particularmente difícil, dice: no desprecies los rituales simples, el calentar del pan, el encender de velas, el recitar de oraciones antiguas. Estas no son cosas triviales. Son los hilos que tejen el significado de vuelta a un mundo que parece haber perdido su patrón.
Estos monjes medievales entendían algo que estamos desesperadamente tratando de reaprender, que la resistencia no se trata de ser lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa. La resistencia se trata de tener prácticas, comunidades y formas de crear significado que pueden doblarse sin romperse, que pueden adaptarse a nuevas circunstancias mientras mantienen su núcleo esencial. La evidencia arqueológica muestra que esta pequeña comunidad de supervivientes mantuvo su vida en Lindisfarne durante casi 15 años después de las incursiones vikingas, hasta que los cambios políticos hicieron más seguro reubicarse en Durham. No solo sobrevivieron, crearon algo del arte y la escritura más hermosos de toda su era. Probaron que la creatividad y la esperanza no son lujos que solo podemos permitirnos cuando la vida es fácil. Son necesidades que se vuelven aún más importantes cuando la vida es dura, lo cual nos trae de vuelta al punto de partida donde comenzamos este increíble viaje juntos. Recuerda cuando primero entramos en esos corredores de piedra a las 4:30 am, observando a esos santos privados de sueño que de alguna manera habían descifrado el código del alto rendimiento sostenible? Comenzamos explorando los aspectos extraños y maravillosos de la vida monástica medieval, todas esas costumbres extrañas y realidades brutales que parecían tan ajenas a nuestra experiencia moderna. Pero lo que hemos descubierto es que la extrañeza estaba principalmente en la superficie. Debajo de esas prácticas alienígenas y circunstancias duras, hemos encontrado algo notablemente familiar: seres humanos tratando de crear significado, belleza y conexión frente a la incertidumbre y las dificultades. Hemos encontrado personas que entendían que el bienestar individual es inseparable del bienestar comunitario, que nuestras elecciones diarias sobre cómo estructuramos nuestro tiempo y atención tienen consecuencias profundas para nuestra salud mental y espiritual. Y aquí está lo que absolutamente me vuela la mente. Todo lo que prometimos explorar al principio, cómo estos monjes medievales dominaron la productividad siglos antes de que existiera Silicon Valley, cómo crearon sistemas de bienestar que los influencers modernos están desesperadamente tratando de recrear, cómo construyeron comunidades resistentes que duraron por siglos. No solo hemos cumplido esas promesas, sino descubierto que van aún más profundo de lo que imaginamos. Los monjes de la Europa medieval no eran perfectos. Lucharon contra la depresión, los dramas laborales, la violencia, el favoritismo y todas las complicaciones caóticas que conlleva ser humano. Pero crearon algo extraordinario a partir de esas luchas: comunidades que duraron siglos, prácticas que sostuvieron a las personas durante los momentos más difíciles, y sabiduría de la que todavía estamos aprendiendo hoy. Tal vez esa es la lección más importante que nos ofrecen, que no tenemos que esperar hasta ser perfectos para empezar a construir vidas significativas. No tenemos que resolver todos nuestros problemas antes de poder crear belleza o contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Podemos empezar donde estamos, con lo que tenemos, rodeados de otras personas imperfectas que también están intentando descifrar la vida. Las campanas del monasterio, que llamaban a esos monjes medievales a orar cada mañana, no estaban sonando para santos. Estaban sonando para personas ordinarias que se habían comprometido a estar ahí día tras día, incluso cuando no tenían ganas, especialmente cuando no tenían ganas. Así que mientras llegamos al final de nuestro viaje, a través de este mundo extraño y maravilloso, quiero dejarte con algunas conclusiones prácticas de estos maestros medievales del florecimiento humano. Estas no son curiosidades históricas abstractas, son prácticas que puedes empezar a aplicar desde mañana mismo. Primero, considera la programación estacional. Así como esos monjes ajustaron sus ritmos diarios para coincidir con los ciclos de luz natural, puedes experimentar con honrar tus propios patrones de energía estacional. Tal vez eso significa ir a la cama más temprano en invierno y darte permiso para hacer menos cuando tu energía naturalmente disminuye. Tal vez significa reconocer que tu creatividad alcanza su pico en diferentes momentos del año y planificar en consecuencia. Segundo,
Crea tu propia versión del mantenimiento de límites. Comienza y termina cada día con unos minutos de lo que los monjes del Lindisfarne llamaban el gran silencio. Tiempo para que tu mente se asiente antes de que comiencen las demandas del día. Tiempo para procesar y liberar antes del sueño. Estas no tienen que ser sesiones de meditación elaboradas. Incluso 3 minutos de respiración silenciosa pueden crear un amortiguador entre tú y el caos de la vida moderna. Tercero, prioriza rituales diarios simples que crean significado. Los monjes entendían que los actos pequeños y repetidos de belleza y devoción, encender velas, preparar comida con cuidado, caminar lentamente por espacios naturales, tienen poder acumulativo para transformar tanto nuestro estado interior como nuestras circunstancias exteriores. ¿Qué ritual simple podrías agregar a tu día que te conecte con algo más grande que tus preocupaciones inmediatas? Cuarto, invierte en comunidad, incluso si comienza pequeño. La mayor fortaleza de los monjes no era su disciplina individual, era su compromiso de estar presentes unos para otros, especialmente durante los momentos difíciles. La vida moderna hace esto más difícil, pero el principio permanece. Encuentra maneras de estar genuinamente presente con otros, de ofrecer apoyo sin tratar de arreglar todo, de crear espacios donde las personas puedan ser honestamente humanas sin juicio. Finalmente, recuerda que la resistencia viene a través de la persistencia, no la perfección. Esos monjes de Lindisfarne, que se quedaron después de las incursiones vikingas, no eran héroes porque nunca lucharon. Eran héroes porque siguieron creando belleza y significado incluso cuando su mundo se había desmoronado. Se mantuvieron fieles a sus prácticas diarias, incluso cuando esas prácticas se sentían vacías. Continuaron cuidándose unos a otros, incluso cuando ellos mismos estaban luchando. En un mundo que a menudo se siente tan caótico y amenazante como cualquier invierno medieval, que se siente tan impredecible como cualquier incursión vikinga, podemos aprender de personas que enfrentaron desafíos similares con gracia notable. No porque fueran sobrehumanos, sino porque fueron profunda y persistentemente humanos en todas las mejores formas. El incienso que aún se adhiere a esos manuscritos milenarios no es solo una curiosidad para los arqueólogos. Es un recordatorio de que las pequeñas cosas que hacemos con intención y cuidado pueden sobrevivir a los imperios, pueden llevar hacia adelante lo mejor de la sabiduría humana a través de los siglos, pueden proporcionar consuelo y orientación a personas que nunca conoceremos en tiempos que no podemos imaginar. Lo que eliges crear, cómo eliges mostrarte ante el mundo, el tipo de presencia que aportas a tu vida diaria, estas cosas importan más de lo que imaginas. Son tu contribución a la larga conversación del florecimiento humano, tu aporte a la sabiduría colectiva que guiará a las futuras generaciones a través de sus propios desafíos. Los monjes medievales entendían algo que aún estamos aprendiendo, que los momentos ordinarios de la vida, abordados con intención y cuidado, son en realidad los momentos más sagrados, que la elección diaria de crear en lugar de destruir, de conectar en lugar de aislar, de persistir en lugar de rendirse, es lo que transforma tanto a los individuos como a las comunidades. Así que ya sea que estés enfrentando tu propia versión de la asedia, tratando de crear significado en un mundo caótico, o simplemente buscando formas de vivir con más propósito y menos ansiedad, recuerda a los monjes. Recuerda que eran solo personas como tú, tratando de descubrir cómo vivir bien. Y recuerda que tuvieron éxito no a pesar de su humanidad, sino debido a ella. Las campanas siguen sonando, llamándonos a nuestra propia versión de la vida significativa. La pregunta es, ¿estamos listos para responder? Gracias por tomar este increíble viaje conmigo a través del extraño y maravilloso mundo de los monasterios medievales. Si esta exploración de la sabiduría oculta de la historia resonó contigo, me encantaría genuinamente escuchar tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué práctica medieval podrías intentar incorporar en tu vida moderna? ¿Qué lección de estas comunidades antiguas habla más directamente a tus desafíos actuales? Leo cada comentario y a menudo descubro perspectivas que no había considerado.
Y si disfrutaste esta inmersión profunda en el pasado, considera suscribirte para más aventuras en la sabiduría histórica, porque esto es lo que he descubierto después de años de explorar estas historias olvidadas. Cuanto más aprendemos sobre cómo vivían las personas en otros tiempos y lugares, más descubrimos los patrones atemporales del florecimiento humano. Cuanto más entendemos sobre las soluciones de nuestros ancestros a los problemas universales, mejor equipados estamos para crear vidas significativas y resilientes propias. Tu viaje hacia la aplicación de estas percepciones antiguas comienza ahora. ¿Cuál intentarás primero? Hasta nuestro próximo viaje juntos, que encuentres tu propia versión del gran silencio, tus propios rituales diarios significativos, tu propia comunidad de personas imperfectas, comprometidas a estar presentes, las unas para las otras. Que recuerdes que los momentos ordinarios, abordados con intención, son en realidad momentos sagrados, y que tengas la sabiduría de saber que tus elecciones diarias sobre cómo vivir, cómo cuidar, cómo persistir, están escribiendo el próximo capítulo en la larga historia de esperanza de la humanidad. Dulces sueños, compañeros de viaje, y recuerda, la luz siempre regresa, incluso cuando la oscuridad se siente interminable.